Vamos a ver si esto funciona. Hace mucho que no grabo. Hola a todos y bienvenidos al canal. Soy Cristina Cais y hoy estamos aquí para presentaros una nueva novela visual que va a estrenarse próximamente. Y ya están abiertas las preinscripciones. ¿Por qué la preinscripción? Pues para que te avisen por correo de cuando está disponible y también pues para ver si ganas la posibilidad de ver la beta. Esta historia es el nuevo proyecto de Nine. No sé si recordaréis, Nine, creadora e ilustradora de El secreto de Henry. Es su gran proyecto fuera del anterior sitio donde trabajaba. Así que me he dicho al verlo, porque ya llevaba un tiempo que la iba siguiendo y digo, uy, estas cositas que estoy viendo me gustan. Así que estamos aquí para bichear. Memoria de almas. Una novela visual francesa donde los sueños y la realidad se mezclan en un romance fantástico. Preinscríbete para recibir información adicional sobre el lanzamiento del juego y ganar contenido adicional. Eso es interesante. La historia. Un juego de amor que va más allá de los límites de la realidad. Sigue la historia de Elise y Arthur, dos protagonistas que se descubren con el tiempo, unidos entre el sueño y la realidad más allá de todos los límites. Cada noche, Elise se encuentra a Arthur en sueños que han compartido durante años. Nace una amistad sincera a pesar de sus diferencias, y es en los albores de su vida adulta cuando esta amistad da paso al tierno amor. Allí se construye una nueva vida, hasta la madrugada, cuando todo desaparece, excepto en Arthur, que guarda estos preciosos recuerdos. O sea, me parece súper injusto que la protagonista no recuerde nada, y sea solo él. Bueno, ok. La vida cotidiana de Elise cambia el día en el que Arthur y un grupo de desconocidos la salvan de un ataque armado. Están allí para protegerla. Elise descubre entonces que posee una magia ligada a la naturaleza, una magia codiciada por una familia poderosa y oscura. Hello. Su incipiente amor por Arthur se hace eco del de sus sueños. El peligro acechando en las sombras nunca está muy lejos. Yo acabo de leerlo después de pasarlo por traducción de Google todo, y es como, porque alguna palabra he entendido, pero así ahora sí, a voz de pronto es cuando, ¿qué fantasía es esta? Elise es desarrolladora web en una agencia y disfruta de la tranquilidad de su rutina y de su vida diaria. Le gusta disfrutar de estos momentos de la vida con sus amigos y del vínculo tan especial que tiene con la naturaleza. Claro, no me extraña que su magia esté vinculada a la naturaleza, ¿no? Esto es lo que acabamos de leer. Cuando descubre que ese vínculo es mucho más importante y codiciado de lo que pensaba, todo cambia para ella. ¿Por qué estoy buscando sin saberlo este recuerdo que me falta? Tiene que ser los recuerdos por el sueño con Arthur. Ajá. Arthur, este señor que tenemos aquí. Señora altura tiene este Arthur, ¿eh? Arthur es un hombre bastante misterioso que ha dedicado su existencia a proteger los regalos de Elise. Sus dones, más bien. Sus excepcionales habilidades le animan a preferir trabajar solo durante sus misiones peligrosas. Pero su amor secreto por Elise le empujará a cuestionarse y a abrirse poco a poco. Floreciente amor. No quiero esta relación con ella, prefiero amarla desde donde estoy. Eso me basta. Cada cual como quiera. Los distintos personajes. Eric es el padre de una hija pequeña, Sara, que intuyo que tiene que ser esta. Sí. Esta que me recuerda mucho a cierto personaje del secreto de Henry. Noah, Rudy y Anais. Me llama la atención la frase que dice Anais. ¿Realmente nunca recuerdas tus sueños? El juego. Encuentra todos los preciosos recuerdos de Arthur y desbloquea los momentos que elijas. Memoria de almas es una novela visual en la que tendrás que tomar decisiones para vivir momentos únicos. A lo largo de la historia desbloquea ilustraciones vinculadas a los eventos clave de la aventura. En este juego de diálogo también desbloqueas los numerosos flashbacks vinculados a los recuerdos de Arthur para descubrir su historia y cómo empezó todo.
que habla de Nine, de su historia, de cómo creó para su anterior empresa en la que trabajaba El secreto de Henry, y que ha creado esto con sus amigos. Además de, no sé si recordaréis, Charlie Sajona fue quien hizo las canciones para El secreto de Henry. Cuando lo he leído digo, ¡oh! Y cositas aquí que nos interesa. ¿Qué es? Un juego de amor interactivo francés, donde las elecciones influyen en el contenido de la historia, pero no en el final. Por eso dice que desbloquea recuerdos, pero no todos. Una historia fantástica que mezcla magia y amor, llena de emociones y giros inesperados. ¿De qué trata? Una historia que mezcla romance y fantasía. Eso sí, ya nos ha quedado súper claro. A veces siguiendo el punto de vista de Liz, a veces el de Arthur. La historia nos sumerge en el mundo actual, en el que nos codeamos con seres con dones impresionantes. Pero estos dones son codiciados por una familia poderosa. Yo quiero saber más de esto. La historia comienza el día en el que Liz es blanco de un ataque. Es salvada por un grupo de centinelas y conoce a Arthur y Eric. Le revelan que ella es Elixir y que tiene dones tan poderosos como peligrosos. Que tiene un nombre especial porque es el mundo. Ella solamente no recuerda sus sueños porque tiene una proyección astral, alguna cosa así. Es cuanto menos curioso, interesante, y por lo que Elise no sabe qué es. Lo que no sabe es que todas las noches sueña con Arthur. Y él también se une a Elise en sueños y sigue siendo el único que conserva el recuerdo de estos momentos. ¿Es para niños? Absolutamente no. Los temas tratados, así como el contenido de la historia, no son aptos para menores de 16 años. Hay peleas, dramas, sensualidad, lenguaje soez, etc. Violencia. Un poco, pero no demasiado. Hay peleas, pero no forman parte central de la historia. Algunos pasajes cuentan con armas de fuego. ¿Y el romance? Sí. Ante todo es una historia de amor. ¿Es fantástico? Sí. La magia está en el corazón de Moria de Almas. Incluso si los personajes hablan de dones y habilidades y no de magias, de varitas mágicas, fórmulas o sombreros puntiagudos. Vamos, que nada tiene que ver con Harry Potter, por si lo estabais pensando. A ver. Una pregunta que os estaréis cuestionando. ¿Hay escenas eróticas? Un poco, pero las escenas no son ni detalladas ni crudas. Hablamos más de sensualidad, besos, ternura, abrazos, caricias, todo para subir la temperatura sin entrar en detalles. Somos mucho más emocionales. Me gusta. ¿Es de pago? Otra pregunta que os estaréis haciendo. El juego es completamente gratuito gracias a las entradas que se ofrecen diariamente. Imagino que será como los pasajes que había del secreto de Henry. Cada día desbloqueas una o dos. Y también dice que también puedes comprarlos para ir más rápido. O sea, como era en el secreto de Henry. ¿Comes las ansias? Pues si te comen las ansias, pagas. Esta remuneración contribuye a la creación de proyectos en el futuro. Porque ella no es la única que invierte el tiempo. Se necesitan varios meses y años para crear un juego como este, por lo que se debe pagar a las diferentes personas que contribuyen en él y costos diversos asociados a servidores, nombres de dominio, abogados, marca y muchas más cosas que solo pensarlo aún. ¿En qué plataformas? Primero en la web y después pasará a móviles y tabletas. ¿Será el juego traducido? Importante también. El juego estará disponible en francés. Si tiene el éxito suficiente para financiar las traducciones, es posible que se traduzca al inglés y luego a otros idiomas según la demanda. ¿Qué pasa con esto ahora mismo que estoy haciendo yo para decir, hey, está este juego? Bueno, todas las imágenes del juego están sujetas a derechos de autor. La empresa Nine Land Studios solo permite reproducir el primer capítulo.
Por tanto, solo haré el primer capítulo. El juego requirió de años de creación y trabajo por parte de varias personas. Ponerlo gratis en YouTube sería perjudicial para la sostenibilidad del juego y para la creación de futuros juegos. Es totalmente comprensible. ¿Dónde puedo mantenerme al día con las noticias sobre los juegos? En el Instagram principal de Nini o en su Facebook. Es una novela romántica e interactiva, una novela visual. Un juego Tomen es también una novela visual de amor, donde el jugador tiene la posibilidad de elegir a la persona que le gusta, lo que no es el caso de este juego. De hecho, la historia de amor entre Arthur y Elise es tan compleja, profunda e intensa que no permite elegir otro personaje. Además, Nini añade que es una historia que nació en su corazón hace más de 20 años y está demasiado apegada emocionalmente al romance entre estos dos protagonistas como para separarlos. Algo muy similar a El secreto de Henry, donde también mantenía que ella no era capaz de concebir una historia que fuera diferente al resto en variación a lo que estaba disponible en esa empresa. Así que, bueno, os llama la atención que hables y estoy deseando saber más. Me pica mucho la curiosidad. El tema de la fantasía, el mundo mágico, ya sabemos que le encanta, y historias de amor es como... Y por fin. Pero bueno, nada. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, sentimientos hacia esta nueva historia. Si lo vais a jugar también vosotros en solitario. Así que nada, nos vemos.